Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es lunes 28, iniciando nueva semana y también a punto de concluir el mes. Entonces vamos a tener cierres de velas interesantes y de hecho bastante alcistas para concluir este mes, y simplemente Bitcoin se mantiene en la zona en donde se encuentra, que mencionábamos los 96,000 siendo etapa del breakdown, la etapa en donde básicamente tuvimos este retroceso con mayor fuerza, rompimos la línea promedio de 200 periodos. En estas etapas, usualmente, cuando nos recuperamos al punto de breakdown, vamos a topar resistencia, que son los 96,000. Entonces sí, por el momento, eso no es punto de compra, definitivamente. Pero las compras realizadas en soportes de la línea de tendencia, simplemente fueron buenos puntos para diferentes altcoins, principalmente el caso de Ethereum, que se encontraba en esta etapa también en un soporte anterior que tuvimos en octubre del 2023. Nos hemos estado levantando desde esos puntos y es simplemente cuestión de esperar. Ahora sí, ya que estamos en esta zona, mencionábamos que usualmente después de romper la línea promedio de 200 periodos al alza, vamos a ver retrocesos, y esos retrocesos pueden ser los 90,000 para Bitcoin, que sería validar el soporte de todo este rango, lo más probable. Y mientras las líneas promedio van subiendo, en este caso la de 200 periodos y la línea de las bandas de Bollinger, la línea media, está subiendo para unirse con la línea promedio de 200 periodos también. Muy probable para los siguientes días se van a encontrar cerca de 90,000. Actualmente está en específicamente los 89,000. Entonces, unos cuantos días más, las líneas promedio podrían estar en esta zona de soporte y es muy probable que entonces la validación esté ocurriendo por ahí. Como menciono, no son puntos de compra. Ya hemos estado subiendo bastante, pero las señales alcistas se mantienen, puesto que USDT fue rechazado acá y ahora está haciendo un mínimo menor que esta etapa. Usualmente la caída de USDT es más rápida que las subidas hacia la resistencia. Esto suele caer en ascensor y sube en escalera. Esta etapa tomó más tiempo y, como ven, esta etapa fue muchísimo más rápida para llegar nuevamente a los soportes. Y ahora que fuimos rechazados acá, ya rompimos la línea de tendencia alcista. Probablemente va a ser cuestión de semanas para otra vez estar cerca del 3.8%. Y esto es importante verlo en general con todo el mercado de cripto, que de hecho ya tuvo el breakdown de toda esta etapa de retroceso. Y si venimos a verlo un poco más amplio, realmente estamos en soportes de una tendencia alcista que vendrían siendo toda esta etapa, y esta etapa hemos estado básicamente subiendo desde acá, y una vez aquí, ¿qué podemos proyectar entonces de techos? Claramente toda esta etapa de máximos mayores anteriores, considerando esta etapa un fake out, podría colocar a Bitcoin para la siguiente movida y todo el mercado de cripto en general cerca de los 2 trillones o billones en el caso si lo hablamos en español, pero es claramente la siguiente zona, continuando esta tendencia alcista en donde todo el mercado de cripto estaría subiendo desde ahora estos soportes. Y ya tuvimos la confirmación que primero sería romper toda esta etapa de retroceso, similar como lo hicimos acá. Después de eso, en esta etapa, después de romper la etapa de retroceso, sí vimos varias semanas de consolidación antes de tener un impulso rápido. Así que una vez que esto empieza a moverse rápidamente hacia la resistencia, lo que tenemos que estar observando es cuando lleguemos a esta zona, que probablemente sería en cuestión de los siguientes meses. Lo que no sabemos es si vamos a consolidar como lo hicimos acá antes de tener ese impulso, pero ya las señales alcistas se han dado, que es romper esto y rebotar también de este soporte en general para todo el mercado de cripto. Si desean utilizar una casa de cambio, pueden obtener hasta 30,000 USDT en beneficios al abrir la cuenta con Bybit. Dependiendo del monto del depósito, van a obtener cada vez más niveles de ganancias. Les dejo este enlace abajo por si desean operar con Bybit. Yo personalmente estoy utilizando Bybit últimamente, principalmente para operar. Si se trata de mantener a largo plazo, portafolio spot, siempre es mejor utilizar una billetera en frío en esos casos. Les dejo el enlace a Bybit abajo. Y personalmente creo que lo más importante de esta semana va a ser el viernes, el 2 de mayo. Tenemos el dato de desempleo, unemployment rate. El forecast es actualmente un 4.2%, que sería igual al que tuvimos el mes anterior, y eso realmente sería pues un buen dato. Que se mantenga en ese punto, incluso mantendría todavía en la gráfica del desempleo, que no queremos que se esté levantando rápidamente, lo mantendría con un 4.2 si es lo que obtenemos este viernes, todavía debajo de la línea de tendencia alcista, que no queremos que esto se convierta parabólico aún. Y puesto que está exactamente ahí en el 4.2, abajo de la línea de tendencia, consolidar nuevamente en el 4.2 es buen dato en cuanto a análisis técnico,
y lo que no queremos es que esto se vuelva parabólico, pero sabemos que cuando el desempleo llega a estos soportes, eventualmente eso va a pasar, y por eso una recesión es probable, simplemente todavía no está encima. La bolsa también ha estado consolidando, ya tuvimos el breakout del S&P 500 de toda esta etapa de retroceso, y una vez rompimos lo que es todo esto, hicimos el mínimo mayor que estuvimos mencionando, levantándonos desde este soporte. Ahora era probable venir a pelear con esta etapa de retroceso. Ya el precio lo hizo y ahora está por afuera. Como ven, todavía hay un gap aquí pendiente de ser rellenado. Casi se rellenó el día de hoy. Así que puede hacer que el precio, después de cerrar el mercado hoy y de levemente haber rellenado ese gap, también podemos visitar este gap abajo que está pendiente. Ahora que estamos afuera de la etapa de esta línea de retroceso, podemos validar por afuera, que de hecho sería una buena validación, rellenar ese gap, y usualmente después de validar la línea de tendencia bajista, vemos un rebote ya continuación, lo que sería la siguiente resistencia, que es la línea promedio de 200 periodos, que se encuentra actualmente en los 573 en SPY, en el S&P 500. Pero en general es buena señal haber roto la línea de retroceso. Ahora lo que no sabemos es si vamos a tener validación o no. Por eso es mejor realizar las compras en soportes, porque ahora ya sería una entrada más compleja estar buscando aquí compras después de haber crecido todo esto y cerca de la resistencia de la línea promedio de 200 periodos. En caso de tener la validación que menciono, hasta los 530 por afuera ya de esta etapa de retroceso, sería mejor opción en ese caso. Y bueno, las señales también son positivas porque VIX ha estado cayendo, ya está debajo de 30, está en 25 actualmente, y una vez se encuentre debajo de 20, es un hecho que ya la volatilidad salió de la bolsa. Va en camino a eso, y usualmente por eso mencionábamos que estos son etapas de compra. Cada vez que vemos spikes en el VIX, como lo acabamos de ver hace unas semanas, fueron de los mejores puntos de compra en comparación, probablemente los de este año. Más adelante veremos si tenemos una recesión ya a final de año, que por el momento va apuntando a eso los datos, y ya claramente tendríamos mayor volatilidad. Pero ahora estamos simplemente replicando lo que usualmente vemos desde esta etapa, es otra vez ver a VIX caer por debajo de 20 poco a poco. Así que realmente no hay mucho que analizar por ahora. Queremos ver lo más importante, el dato del viernes de desempleo. Ahí probablemente va a regresar la volatilidad. Si el día viernes o de aquí hacia entonces no hemos tenido ese retroceso, probablemente ya lo estaríamos viendo ese día con mayor volatilidad, validar los 90,000. Si tenemos un breakout inmediatamente de los 96,000 al alza, se abren muchísimo las probabilidades para entonces claramente visitar los 108,000, y después de eso ya podríamos empezar a tener la conversación otra vez de ir a hacer nuevos máximos, que considero que lo vamos a hacer para Bitcoin. Simplemente por el momento hay que tener en cuenta estas resistencias primero para ver si vamos a tener retrocesos, validaciones, y después sí agarrar fuerza a pelear con el máximo histórico una vez más. Pero como ven, sería cerca de octubre, pero básicamente en general toda una etapa de varios meses en donde es bueno ir tomando ganancias. Probablemente desde agosto hacia octubre ya estaríamos asemejando donde fueron los topes en los últimos 2 ciclos, y eso se estaría combinando perfectamente bien con un último impulso, pero ya principalmente más que nada en altcoins, puesto que la dominancia de Bitcoin ya está en puntos donde históricamente son puntos muy altos, y vemos cambio como lo vimos en el ciclo anterior, y la dominancia de Bitcoin incluyendo stablecoins también llegó a la resistencia en donde tocamos en el ciclo anterior acá. Pueden aprender trading paso a paso conmigo en proplantrading.com. Les dejo ese enlace abajo con la promoción que estaría terminando en los siguientes 2 días. Acceso de por vida o acceso por 6 meses. Señales, compra y venta, mi portafolio, curso paso a paso, sesiones en vivo. Les dejo toda esa información abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar, y nos veremos en el siguiente. Chao.